Eran mis años de formación, primero en España y después aquí en Roma. Nuestro padre provincial en aquel tiempo era el padre Maximiliano y empezó la organización de la fundación de nuestra misión en Burkina Faso. Entonces él nos preguntó quiénes estaban dispuestos a ir a la misión en África. Yo en esos tiempos, en mi oración y en mi vida, en mi reflexión, maduré esta posibilidad de ir a África para compartir con esta gente sencilla, allí en Burkina Faso, mi experiencia de vida cristiana con ellos. Y la experiencia durante todos estos años, desde que llegué hasta ahora, es que he recibido más que lo que he podido aportar a estas gentes. Nuestra casa de Dugú es una casa de formación, es el noviciado de la África Occidental francófona. Y tenemos jóvenes en formación de los países en torno a Burkina Faso. Hay burkinabés, también hay togoleses y de Costa de Marfil y también de Camerún que colaboran con nosotros. Nosotros somos 4 religiosos carmelitas, hay 2 españoles, el padre Pascual y yo, y hay 2 burkinabés, el primer carmelita descalzo burkinabé que se llama Euloge y también Florencio. Nuestra presencia en Dedugú es primero que nada una casa de formación, es el noviciado de la África francófona. Tenemos actualmente 6 novicios y 4 aspirantes. Y además de ser casa de formación con la vida de cada día, a nuestra vida de carmelitas, la oración, el trabajo y también el apostolado, tenemos el hecho de compartir y acompañar nuestras hermanas, las carmelitas descalzas, que están a 6 kilómetros de Dugú, en el Carmelo de Mundasso, un poblado cerca de Dugú. Y después también nosotros tenemos la actividad parroquial, tenemos la animación de la segunda parroquia de la pequeña ciudad de Dedugú, esta ciudad que es capital de provincia y de región, y también capital de diócesis. Entonces nosotros animamos la vida parroquial de la segunda parroquia que se llama de la Santa Trinité. Y yo en mi vida de cada día colaboro y participo en la vida de nuestra comunidad, en la formación de los novicios, pero me dedico sobre todo a la pastoral con la gente en el seno de la parroquia. Esta parroquia de la Trinidad, su territorio es de alrededor 15 kilómetros cuadrados de la Iglesia Universal. Hemos podido construir los locales, pero cada vez más los laicos de la parroquia se ocupan y se preocupan de la gestión ordinaria de la vida de la parroquia, de tal forma que actualmente la vida de la comunidad cristiana de la parroquia, la gestión ordinaria la llevan completamente los laicos a nivel material y económico. Estos años allí en la misión de Burkina Faso en Dedugú para mí ha sido una gran riqueza y una gran bendición del Señor el hecho de compartir con mis hermanos carmelitas esta aventura, por ejemplo, en la formación de los novicios, en el acompañamiento de los novicios, de los aspirantes, la vida de cada día nuestra, la vida de oración, la vida de la formación también, con los cursos impartidos a los novicios y el compartir con ellos estos jóvenes que conocemos ya porque son de la parroquia o de otras presencias de los carmelitas allí en África y que vienen para iniciarse en la vida del Carmelo, ¿no? Para mí ha sido una gran riqueza el hecho de compartir con ellos y también con los hermanos carmelitas que formamos, con los que formamos la comunidad formativa. También ha sido una gran riqueza y una bendición para mí el hecho de compartir y acompañar a los cristianos de la parroquia, esa parroquia que he visto yo nacer y crecer durante todos estos años. Desde los niños, con los que empecé los primeros años un grupo de oración, y también los jóvenes,
porque cuando llegué yo allí a Dedugú no existía aún la parroquia, era una capilla del barrio de la Trinidad que el obispo confió a los carmelitas, y allí en ese barrio con los jóvenes cristianos del barrio empecé la experiencia de hacer un grupo de oración y de apostolado en torno al hecho de compartir la palabra de Dios con ellos y de vivirla en el seno de ese grupo de jóvenes y en la vida de cada día del barrio. Y con estos jóvenes empecé la catequesis con los niños allí en el barrio, y poco a poco fue creciendo esta experiencia hasta tener la necesidad de crear otras estructuras más grandes para albergar esta realidad. Las cosas que más me han costado allí es el clima que es muy duro, muy recio, con mucho calor, muchos meses de mucho calor, y que resulta nunca uno se acostumbra a ese clima tan duro para nosotros. En la lengua tampoco no me costó demasiado, incluso he intentado aprender una de las lenguas de allí, la más conocida por todos, que sirve de vehículo de comunicación para ellos allí en esa región, y esta lengua se llama el diula. Por lo menos puedo celebrar la Eucaristía, cantar el prefacio, etcétera, en esta lengua y comunicarme con los saludos, etcétera. El contexto cultural y social es muy diferente al nuestro en España, en Europa. Por ejemplo, hay una gran diferencia a nivel económico, por ejemplo, a nivel de los jóvenes en los institutos allí en Dedugú no tienen los medios que nuestros jóvenes en España, no, muchas veces no tienen libros de texto, y tienen que copiar casi todo tienen que copiar en los cuadernos, tomar apuntes de todas las materias porque no hay libros de texto, etcétera. Son muy numerosos en las clases, 80 y algunas veces hasta 100 alumnos por clase. Todo esto dificulta el aprendizaje, y son carencias que ellos viven. También a nivel de otras cosas que podemos constatar allí es que los jóvenes los tenemos en la iglesia. Nuestra parroquia está llena de jóvenes y de niños, de juventud, en parte porque la población de Burkina es esencialmente joven. La esperanza de vida es de 46, 48 años, y la mayor parte de la población es joven. Entonces tenemos mucha juventud en la parroquia, pero claro, no siempre los jóvenes vienen y participan en la vida de la iglesia con una motivación de buscar al Señor en sus vidas. En estos años que he estado allí he tenido la gracia de poder ver crecer estos niños y estos jóvenes. Cuando llegué eran pequeños y ahora algunos ya son grandes, algunos se han convertido en religiosos carmelitas, otros se han casado, han formado matrimonios y familias cristianas. Y otros también ahora están creciendo, están viviendo esta experiencia, descubriendo su vocación. Para mí es una gran alegría el hecho de acompañarles y de ayudarles para descubrir esa llamada que el Señor les hace a cada uno particular. Otra cosa que valoro mucho en este sentido es el hecho de que este ambiente allí en Dedugú, en Burkina Faso, es un ambiente muy sencillo, donde hay la posibilidad de encontrar las personas, encontrarse, relacionarse con sencillez. Este encuentro humano y este encuentro desde la fe es una de las cosas que yo más valoro allí en estas tierras de África. Me ha llamado mucho la atención y que me ha marcado mucho durante estos años es el hecho que allí los jóvenes y los adultos saben quizás compartir más que nosotros aquí en Europa, en España.
Ellos no tienen casi nada a nivel material, pero lo poco que tiene lo comparten lo que son como personas y también como cristianos. También allí en Dédougou, en comunión con las otras presencias carmelitanas de nuestra delegación, a saber Togo, Lomé y Abidjan, nosotros estamos viviendo ya esta preparación al 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ya en la vida ordinaria intentamos vivir cada vez más siguiendo la enseñanza de Teresa en nuestra vida y también en nuestro compartir con los cristianos de la parroquia, en los grupos de oración, en las homilías, en formaciones que damos sobre la vida de oración, etcétera. Y concretamente respecto a esta preparación al centenario, tenemos varias iniciativas. Por ejemplo, el hecho de organizar en los próximos años, ya inmediatos al centenario, algunos cursillos más concretos sobre la espiritualidad de Teresa de Jesús. Y también organizar en torno a la fiesta de Santa Teresa, como ya lo estamos haciendo estos años, un triduo de preparación a la fiesta de la Santa Madre. Pero el gran reto de la evangelización de la Iglesia en África, concretamente allí donde estoy, es que estos cristianos, estos jóvenes, estos adultos que viven ya la fe en Jesús puedan ser cada vez más cristianos convencidos, cristianos que hagan una experiencia personal y comunitaria de Jesús y del Evangelio de vida. En este sentido, yo estoy convencido que el Carmelo puede aportar mucho a la Iglesia en África, porque el Carmelo ayuda a hacer esa experiencia personal de Jesús a través de la vida de oración, la vida de amistad personal con Jesús, con Dios, y por consecuencia el compromiso con los hermanos, con la Iglesia, con la sociedad. Mi deseo que he podido concretizar en mi vida de cada día allí en Dédougou, allí en Burkina Faso, allí en África, de servir al Señor y a los hermanos como carmelita misionero, nace y se alimenta de mi vida de encuentro con el Señor Jesús en la oración, que yo quiero cada vez más vivir en mi contacto personal con el Señor, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra y en el compartir cada día mi vida con gran alegría e ilusión al servicio de los hermanos en mi comunidad de carmelitas y en mi apostolado y acompañamiento de los cristianos en la parroquia. Mi futuro está en las manos de Dios, como el futuro de todos. Entonces, lo que Dios quiera. A mí me gustaría continuar, si Dios quiere, si los superiores también lo consideran oportuno. Damos gracias a Dios porque tenemos bastantes vocaciones autóctonas. Ellos están creciendo y están tomando las riendas de las responsabilidades de nuestras presencias allí en África, concretamente en nuestras presencias de la delegación. Tendría que escoger una frase entre otras muchas que me dicen mucho en mi vida de oración, en mi vida de compartir con los demás, en mi vida humana, cristiana y carmelitana. Es esta de Santa Teresa del Niño Jesús, cuando ella dice como lema de su vida, de su vocación, conocer cada vez más al Señor Jesús, amarle más para hacerle conocer y amar a los hermanos y a las hermanas.